Vamos a estudiar ahora el presente simple en nuestra sesión de mentoría Present Simple. Vamos a ver los usos que se le dan a este tiempo verbal. Entonces, Present Simple. Use it for facts, habitual actions, things that don't or won't change, and describing yourself. Usamos el presente simple para hablar acerca de hechos. ¿Dónde están? Aquí están. Para use it for, lo usamos para hablar de hechos, de facts. Habitual actions, acciones habituales. Things that don't or won't change, para cosas que no cambian o que no cambiarían. Incluso usamos el present simple to describe yourself. Lo usamos para describirnos a nosotros mismos. Hay algunas expresiones de tiempo que usamos en el presente simple. Signal words, adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia like, adverbios de frecuencia como often, usually, sometimes or never. ¿Sí? Luego, but remember, the verb to be is different. I am Australian. He, she, it, plus is clever. You, we, they are nice. Hay que tener cuidado cuando utilizamos nuestros pronombres para identificar cómo va a ir el verbo to be, cuál es el verbo to be que le corresponde a cada uno. Para el caso de I, utilizo am, I am. Para el caso de he, she, it, utilizamos is. Y para los plurales utilizamos are. I am, he, she, it, is. Hablamos de él, ella, ese animal o esa cosa. Estos, como son plurales, tienen el verbo to be compuesto por are. ¿Qué más? La forma del presente simple es subject plus verb plus object. Subject, la persona que realiza la acción, plus verb, la acción que va a realizar, plus object. El object puede ser es nuestro complemento, es de la cosa de la que se habla. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. I like tea. A mí me gusta el té. Pero también puedo usar estos otros pronombres. We like tea. A nosotros nos gusta el té. Luego usamos otro. Aquí mucho cuidado. Para el caso de he, she or it, al verbo se le añade la terminación es. La S se le agrega a nuestro verbo. He likes tea. ¿Por qué? Porque hablamos de una tercera persona. En singular se le agrega la S. He likes tea. A he, she and it le vamos a añadir en el verbo la terminación es. He likes tea. She likes tea. It likes tea. Pero si hablamos de I, we, they or you, el verbo se queda en nuestra forma base. Luego, para hacer las oraciones negativas, es subject plus don't or doesn't, dependiendo de nuestro subject, de nuestro sujeto, plus verb plus object. En este caso, si hablo de mí, I don't like tea. Si hablo de ella, she doesn't like tea. ¿Cuándo utilizamos don't y cuándo utilizamos doesn't? El don't se utiliza para I, you, we, and they. Es para estos de aquí. Para I, we, they, and you, utilizo el don't como auxiliary en el caso negativo, de oraciones negativas. Y doesn't lo utilizo para he, she, or it. Luego, ¿cómo construir las preguntas? Primero va nuestro auxiliary y dependiendo de nuestro subject. Ya dijimos que el do es para I, they, we, and you.
y el 2 para he, she or it. Entonces voy a elaborar una pregunta. Primero va mi auxiliary plus subject plus verb plus object. Do you like tea? Does she like tea? Y aquí recuerden esto. Si se habla de he, she, it, nuestro verb to be es I. Si se habla de you, we, they, nuestro verbo es are. ¿Sale? ¿Qué más hay aquí? Aquí tenemos una tabla en la que expresamos o en la que nos explican cómo formular nuestras oraciones en modo afirmativo, interrogativo y negativo. Para el caso del presente simple, nuestros auxiliares son do y does. Modo afirmativo, I play, yo juego. Estás hablando de algo que es cierto, de un hecho, de algo que tú haces, de una acción habitual. Es un hecho que tú juegas, tú lo estás expresando, yo juego. Modo interrogativo, do I play? ¿Juego yo? ¿Yo juego? Modo negativo, I do not play. Yo no juego. Es un hecho, tú no juegas. Es por eso que así se formula la oración. Luego aquí, para el caso de she plays, ella juega. En el modo interrogativo, does she play? ¿Juega ella? En el modo negativo, she doesn't play. She does not play. Ella no juega. Ella no juega. Dice, usamos presente simple para describir hechos, hábitos y eventos o cosas en general, para decir que algo pasa todo el tiempo o repetidamente. Aquí hay otra tablita en la que vemos algunas reglas para la tercera persona. Estas reglas son muy importantes. Permíteme aumentar el tamaño para que se aprecie de una mejor manera. Estamos aquí viendo las reglas. Rules for the third person singular. He, she, it. Reglas para la tercera persona de he, she, it. In general. Work pasa a works. Le añadimos la S. Eat pasa a eats. Le añadimos la S. Play pasa a plays. Le añadimos la S. Pero los verbos que terminan con Y los vamos a cambiar por la terminación IES. Un ejemplo de verbo que termina con Y es study. Entonces, tú lo vas a cambiar por studies. Studies. IES. Todos los verbos, ya sean cortos o largos, que terminen en Y, tú vas a cambiar esa Y por la terminación IS. En todos estos casos, mira, estos verbos terminaron en Y y ¿qué hicimos? Los pasamos a IS. IES. Luego, hay otros verbos que terminan con SH, TCH, X o double S. Para estos casos específicamente, tú vas a cambiar, y también algunos que terminan con O, tú les vas a añadir ES. ES. ¿Sale? Por ejemplo, go, terminación O. ¿Qué le vas a añadir? ES. Goes. Go pasa a goes cuando estás haciendo una oración en presente simple con un pronombre que es she, it or he. Wash termina con SH y aquí viene y dice que si termina en SH yo le voy a añadir ES. Entonces wash, washes. Vamos a hacer una oración. She washes the dishes. She washes her clothes. Ella lava su ropa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro? Watch. Watch termina con CH. Y la tablita me dice que si mi verbo termina con TCH, yo voy a añadir ES. Watches.
Mix termina en X, le voy a añadir ES. Mix es mezclar, mixes. Entonces, por ejemplo, si viene voy a elaborar una oración, vamos a usar el pronombre she. She mixes ella mezcla the ingredients. Ella mezcla los ingredientes. Estas reglas hay que tenerlas muy presentes y tener cuidado con las terminaciones de nuestros verbos para ver si le agrego solamente la S, si cambio la Y por IES o si necesito agregar ES. Aquí tengan cuidado con esta tablita, con estas reglas y con sus verbos al momento de elaborar sus oraciones en presente simple. Entonces dijimos, presente simple se usa para hablar de hechos, de hábitos, para describirnos a nosotros mismos, para describir cosas que ocurren frecuentemente, usualmente, algunas veces o nunca. Los auxiliares en el presente simple son do y doesn't. El do se utiliza entonces para I. El do se utiliza para I, you, we, and they. Do lo utilizo para I, you, we, and they. Y el does lo utilizo para he, she, it. Aquí está de manera sencilla y resumida pues la forma en cómo debemos trabajar el presente simple. Ahí está la tabla de cómo formular oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y pues muy importante el identificar la terminación de nuestros verbos para saber qué es lo que se le añade o qué es lo que se le elimina. Esta es toda la información que tenemos en esta plantilla para el tema del presente simple. Muy seguramente ya te he enviado fotografías de apuntes, entonces también tendrás tu tarea. Y si hay dudas, comentarios, pues podemos platicarlo.